favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz. En realidad solo estamos en el prólogo. El señalamiento de los jueces por su nombre y apellidos desde la tribuna de Míriam Nogueras ha provocado el razonable estupor en la judicatura. Y este lamento que escuchaban ustedes de Vicente Aguilarte, que es el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, no es frecuente, desde luego, que se lea una lista de nombres de magistrados y que se les cubra de indecencia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado a algunos de ellos, según ha informado El País. Quería tranquilizarles. Al fin y al cabo, él es el ministro de Justicia, pero es que, además, Míriam Nogueras es una socia del gobierno. Así que Félix Bolaños algo tenía que decirles a estos jueces que habían sido señalados y cubiertos de ignominia desde nada menos que la tribuna del Congreso de los Diputados. El problema es que esto no ha sido más que el principio. El problema es que lo de Míriam Nogueras no ha sido más que un anticipo, algo grosero de lo que está por venir, que es lo importante, que es lo que de verdad preocupa y que es lo que de verdad ha motivado la respuesta de los jueces. Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz. La próxima semana los vocales del Poder Judicial van a discutir en un pleno qué respuesta debe dar un juez si es llamado a comparecer en una de esas comisiones legislativas que el PSOE ha concedido a JxCat y que tienen el fin declarado de fiscalizar la labor de los jueces. Unas comisiones que atentan contra la separación de poderes, unas comisiones que solo contribuirán a desprestigiar a uno de los poderes clave del Estado. Unas comisiones que solo servirán para que los independentistas puedan difamar a gusto a los jueces. Unas comisiones que fueron aprobadas esta semana con el apoyo del Partido Socialista, con el apoyo de Sumar, con el apoyo del gobierno del ministro Bolaños, que ahora llama a los jueces para decirles que los exabruptos de Míriam Nogueras son solo un problema de hiperventilación, ¿no? Es esto de, bueno, son cosas de los independentistas, pero tranquilos, ya los controlaremos. En unos días el Poder Judicial celebra un pleno importante y esa reunión ha tenido hoy un prólogo, el que escuchaban. Ha hablado Vicente Aguilarte, presidente del CGPJ, ha dicho que es inaceptable el señalamiento de los magistrados y ha dicho algo más importante, que ninguna comisión legislativa tiene la potestad de hacer comparecer a un juez para obligarle a responder al interrogatorio de un diputado por su labor jurisdiccional. Pero ¿quién es un diputado para leerle la cartilla a un juez? ¿Quién es? Los jueces tienen ya procedimientos y garantías. Por si alguno se propasa, por si alguno prevarica. Baltasar Garzón puede dar buen testimonio de ello. Los excesos de los jueces tienen una respuesta por unos procedimientos y unas garantías. Pero no va a ser un diputado, ¿verdad?, el que diga qué sentencia le vale y cuál es lo fair. Esto ha dicho Vicente Aguilarte en el acto de entrega de los premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional. Iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, les hacemos compañía hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, que comienza el Radio Estadio Noche, hoy con Raúl Granado. Del Estado de Derecho en España, precisamente, se ha hablado hoy en Bruselas, lo cual siempre es algo embarazoso. Pero antes le resumo, porque la cita en Bruselas tenía una importancia que trascendía a las cuestiones domésticas de España. Ha terminado un Consejo Europeo crucial para la política continental porque ha confirmado el comienzo de las negociaciones para el ingreso de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea, la ampliación de este club de naciones libres, que es la Unión Europea. Parecía impensable, que algún día Ucrania pudiera formar parte de este club. Es verdad que Ucrania no tiene la debida transparencia, ha tenido problemas muy serios de corrupción, no es un país, digamos, homologable al del resto de las democracias europeas, pero la invasión rusa ha acelerado un proceso que solo ha tenido una oposición de los 27, que ha sido la de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que finalmente se retiró de la votación y así retiró también su veto a las negociaciones con Ucrania.
Ahora, lo que está bloqueando Víctor Orbán es el mecanismo salvavidas de 50.000 millones para Kiev. ¿Le importa a Víctor Orbán los problemas del Estado de Ucrania? No. Orbán es el mejor amigo de Putin en la Unión Europea y ejerce como tal de forma desabrida. Es decir, que lo que hace es plegarse a la estrategia de Vladimir Putin. No es que esté velando por si Ucrania respeta los principios fundacionales del Tratado de Roma, ni nada parecido. En cuanto al Estado de Derecho en España, es muy significativa la respuesta que ha dado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cuando le han preguntado a los periodistas ha optado por eludir cualquier respuesta. Podía haber dicho que la situación es incomparable con Hungría o con Polonia, pero no. Ha optado por decir nada. La Comisión Europea es la guardiana de los tratados y por supuesto que trabajamos ahora mismo en diferentes dosieres para asegurarnos de que se cumple con el Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, en todos ellos. España, desde luego, está teniendo un gran protagonismo en Bruselas, pero no precisamente por cuestiones amables ni por los resultados de la presidencia de turno, sino por sus cuestiones domésticas y por la enorme división y el enfrentamiento que hay entre instituciones claves del Estado. Y mientras Pedro Sánchez pues ha continuado con su particular guerra con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que se ha convertido en la oposición a Sánchez en Europa. O no sé si Sánchez la oposición a Weber en Europa, porque es el grupo mayoritario de la Eurocámara. La verdad es que Pedro Sánchez solo sabe dividir, enfrentar, ya sea al PSOE primero, a España luego y a Europa después. El problema de filtrear con la ultraderecha es que acabas pensando como ella. Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias. Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias, aunque utilice los mismos latinajos. Pacta sunt servanda. Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. Es que Pablo Iglesias solía decir esto de pacta sunt servanda. Lo decía así, con esa voz que engolaba él, sobre todo cuando utilizaba el latín, ¿no? Decía pacta sunt servanda cuando le demoraban algún compromiso y lo repetía e insistía. Pero Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias, aunque repita los mismos latinajos, porque la capacidad de presión en este gobierno de Yolanda Díaz es muy limitada, porque ha manejado tan mal sus opciones que ha quedado atrapada en la coalición. Ahora mismo está librando su última batalla con Nadia Calviño, antes de que la vicepresidenta económica se vaya al Banco Europeo de Inversiones. La última batalla en realidad son muchas batallas, porque lo que ahora le enfrenta a su adversaria favorita no es solo el subsidio de desempleo, sino también el impuesto a la banca y también el impuesto a las energéticas. En realidad lo que le enfrenta y lo que le va a enfrentar es el programa económico. Estos dos impuestos van a caducar y habrá que estudiar si se prorrogan y ya se empiezan a captar algunas señales. Aquellos que saben descifrar el politiqués ya van entendiendo que algo va a cambiar. Ya escuchamos a Teresa Rivera decir que es que las cosas han cambiado, ¿no?, en lo que respecta a la política energética. Pero, claro, algo va a cambiar no solo por la voluntad de la parte socialista del gobierno, que quizás ni siquiera exista. Tampoco va a cambiar por la presión de las empresas y los bancos. El otro día escuchábamos a Josu Jon Imaz de Repsol avisando. La megaempresa Repsol ha paralizado inversiones millonarias a la espera de que se resuelva la incertidumbre del marco regulatorio. Hay otras empresas que están advirtiendo. Si nosotros ahora tuviéramos que hacer una inversión tal y como está el futuro de España, pues quizás lo hubiéramos hecho en Portugal. Bueno, es normal. Es normal. Las empresas necesitan un entorno previsible para poder invertir. Y si tú las gravas con impuestos imprevistos, estás afectando a sus planificaciones. Porque además este gobierno está haciendo una pedagogía perversa y continua, según la cual el beneficio empresarial es pecaminoso y hay que reducirlo, cuando en realidad, para una economía en la que las empresas ganen dinero, obtengan beneficios, es algo sin duda bueno. A menos que consideres que el beneficio es pecado. Pero esto no es lo fundamental, porque Pedro Sánchez ya ha demostrado que puede ser perfectamente insensible a los lamentos de las empresas, y para muestra un ferrovial. Aquí el verdadero problema es que no hay mayoría. Milei le dice a los argentinos esto de no hay plata, y Sánchez lo que dice es no hay escaños. Es que no hay escaños. Yolanda Díaz puede enfadarse,
pero es que se ha manejado con una torpeza inconmensurable. Ella firma un acuerdo de puro contenido económico cuyo cumplimiento no depende del gobierno, sino del Congreso de los Diputados, donde hay una mayoría conservadora, de manera que no todo depende de la voluntad de este gobierno. Pero es que además Yolanda Díaz está en una posición bastante delicada. Acaba de perder 5 diputados. Se ha quedado en 26 Sumar. Y se ha quedado ella dramáticamente unida al PSOE y dramáticamente atrapada en la coalición. Los socialistas ahora la culpan de haber provocado la deserción de los de Podemos, o al menos de no haber sido lo suficientemente hábil como para haber evitado que se fueran, para haberlos retenido o haberles quitado toda la razón. El problema es que se han ido henchidos de razón al grupo mixto y ahora van a ser un problema para Pedro Sánchez y su mayoría, que tiene un nuevo socio con el que negociar. Y encima un socio que no tiene nada que perder, está envalentonado y quiere presentarse a las elecciones europeas como patrimonializando la pureza, como si fuera la verdadera esencia de la clase trabajadora y los derechos sociales. Así que sí, suena muy contundente Yolanda Díaz. El problema es que en política la contundencia no es declarativa. Bueno, estoy en total desacuerdo y le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda y que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista que dio la presidencia del gobierno al señor Sánchez, en el que de manera clara los que más tienen que aportar, y convendrán conmigo ustedes que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes.